La subida al trono de Isabel I supuso un deterioro de las relaciones entre España y Gran Bretaña. En primer lugar, porque no había sintonía entre los dos monarcas, y eso era muy importante en aquella época. También la reina encabeza protestantes anglicanos, en este caso frente a ese adalid del catolicismo que es Felipe II. Y en tercer lugar, no menos importante porque lo diga, en tercer lugar, el hecho de que hay una confrontación naval muy importante. Los ingleses hostigan el comercio de las flotas de Indias de España con sus colonias y supone no solo una amenaza, sino también una situación de deterioro que Felipe II no está dispuesto a aceptar, y esa será la razón fundamental para que el rey prudente decida armar esa flota poderosa en el puerto de Lisboa que los propios soldados bautizaron con el nombre de la Invencible. Cervantes tuvo también sus problemas con la Iglesia. De hecho, en su trabajo como comisario de abastos, tuvo que recaudar en muchas zonas, y entre ellas Écija, donde unas partidas de trigo en las que afectaban también a personajes importantes de la Iglesia, fue hacia 1588 excomulgado, y esta dicen que es una de las veces, porque parece ser que estuvo también excomulgado en una segunda ocasión. Yo creo que ahí el fracaso de la Invencible fue la consecuencia de varios desencuentros. Primero muere Álvaro de Bazán, que era el almirante preparado para llevar esa flota. Se le encomienda a Medina Sidonia, que era un hombre inexperto. Faltaron los enlaces de colaboración entre la flota y las tropas de Alejandro Farnesio, que estaban en los Países Bajos y que había que embarcar para invadir Inglaterra. Es decir, hubo mucha descoordinación, hubo bastante más de improvisación de lo que a primera vista pudiese parecer, y a eso luego se añadió un factor inesperado. Los temporales, las tormentas, que fueron también consecuencias de sacar la flota a alta mar en un tiempo donde había temporales y tormentas, y eso los marinos experimentados lo sabían. Entonces, ese descontrol, esa descoordinación y la naturaleza hicieron que la Armada terminase en un fracaso extraordinario. En esta segunda etapa prácticamente Cervantes no escribe nada, poquísimo. Solamente recordamos 3 sonetos de él que podamos fechar en esta etapa. Cervantes se está formando todavía, se está haciendo, y en concreto es en estas tierras de Andalucía donde se hace. A partir de la publicación de la Galatea en 1585 hay un parón total en su creación literaria. Sin embargo, Cervantes está absorbiendo todo lo que ve, está aprendiendo realmente para poder después lanzarlo. Escribió apenas un par de sonetos, uno de ellos dedicado, sonetos irónicos sobre todo, uno de ellos dedicado al túmulo que se levantó en Sevilla con motivo de la muerte de Felipe II, que se sabían, por lo menos en los bachilleres de mi edad, se lo sabían de memoria todos, estaba en todos los manuales. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque a quien no suspende y maravilla esta máquina insigne, esta grandeza, etc. Por lo menos en 3 ocasiones dispuesto a irse a las Indias con algún cargo. Y hay una carta que, cuando estaba en Sevilla, ya desesperado, le escribió una carta al presidente del Consejo de Indias, una carta triste, de argumentos lamentables. Él dice sus méritos, cómo ha servido a la corona, que ha estado en Lepanto, que ha sido soldado, que ha sido cautivo en Argel, en fin, todo lo que ha sido su vida azarosa por servir, digamos, al rey. Y él pide que lo envíen a América. Entonces, el funcionario de turno, el que tiene que ver si sí o si no aquel documento, escribe al margen: búsquese acá en que se le haga merced. Es decir, lo rechaza, dice que no está cualificado para ir a América, ¿no? En uno de sus viajes por Andalucía, posiblemente en 1592, cuando llega a Castro del Río, Cervantes es encarcelado. No están muy claros los motivos o las razones por las que acabó dando con sus huesos en la cárcel. Posiblemente hay que pensar más en una venganza personal que en unos motivos justificados, porque el hecho cierto es que en muy poco tiempo vuelve a salir de la cárcel sin ser acusado, por lo menos formalmente, de nada. Me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Siempre en el fracaso como elemento de reflexión para su posterior gran obra. Y yo pienso que el fracaso de muchas de esas aventuras, en donde, como el fracaso y el éxito es tan relativo, pues creo que ese es el sino
de ese gran creador, el sino de muchos grandes personajes que no han tenido nunca el éxito rápido e inmediato que permita que sigan indagando. Y yo creo que cuando alguien indaga, crece, profundiza en el dolor de lo que somos todos, condenados a saber y no entender, ¿no? Esto de ser terrícolas, de ser humanos, es una cosa que no es de mucho éxito, aunque intentemos adornarla, ¿no? Bueno, se diría que la estancia de Cervantes en Andalucía ha sido realmente dolorosa. Fue un hombre excomulgado, perseguido, etcétera, pero no se puede decir que sea Andalucía quien lo persiguió. Quien lo persiguió fue el poder que había en Andalucía en aquel momento. Era el poder. Cervantes era una persona que se enfrentó al poder por sus ideas y por su manera de vivir. Lo que aprendió de los andaluces y de Andalucía es la vida del campo, la vida del trabajador del campo, la vida de las gentes sencillas y humildes que tantas veces después veríamos reflejada en sus obras. En 1594 lo vemos de nuevo que se dirige hacia Andalucía. Esta vez tiene que ir a Granada a intentar recaudar 2,5 millones de maravedíes, que es una cantidad cuantiosa de pagos atrasados o de deudas. En ese nuevo viaje posiblemente pues, estuvo en Guadix, en Motril, en Vélez Málaga, en Ronda, y claro, es un trabajo un poco más delicado que en otras ocasiones porque es cobrarle dinero a los morosos, lo que seguramente le produjo algunos sinsabores y seguramente también algunos enemigos poderosos. Él pernocta mucho en ventas de caminos, donde pega el oído a lo que hablan los trajinantes, los arrieros y todo eso. Es decir, él es fundamental para su labor como novelista. No hay que olvidar que el Quijote lo hace ya después de los 50 años. Fundamental para su labor como novelista la experiencia, la profunda experiencia que adquirió en esos años de trajinar por los caminos y por los pueblos de Andalucía, ¿no? En ese sentido, Andalucía y Sevilla son muy importantes, son básicos en la historia de Cervantes. Probablemente el Quijote no se habría escrito sin esa experiencia de la vida y de las gentes que él tiene. En 1597 Cervantes es encarcelado en Sevilla, por unas razones que pueden resultar un poco raras. El hecho es que al regresar a Madrid había dejado en custodia a un fiador, le había dejado los tributos que había recaudado, pero ese fiador se declara en bancarrota y el fisco general se queda sin el dinero que había recaudado Cervantes. Evidentemente el juez, mientras dilucidan o no los hechos, manda encarcelar a Cervantes. ¿Qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno? Bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación.